vida eterna. Bienvenida al hermano Nelson Ortiz. Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios, en este espacio que por la bendición de Dios contamos para poder continuar teniendo nuestros cultos. Y agradecemos a Dios que ya pudimos estar estudiando la palabra de Dios en esta mañana. Ahora estamos en el culto, en el pastor Tito Livio nos va a estar trayendo un mensaje. Queremos que este sea un culto de bendición para todos, un culto donde Dios esté obrando en cada uno de nuestros corazones y que podamos salir transformados por medio del Espíritu Santo. Quiero compartir un versículo, un salmo realmente con ustedes, el Salmo 122. Dice así el Salmo 122: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado, como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Este era un salmo en que los judíos cantaban al ir al templo de Jerusalén en su peregrinaje. Y noten la alegría que tienen, ese sentimiento de paz para estar en la casa de Dios. Y que nuestra oración sea que estamos aquí con alegría y estamos aquí con una paz que el Señor nos da. Vamos a seguir con nuestro culto. En este momento vamos a seguir alabando al Señor con los diezmos y las ofrendas. Las hermanas encargadas pueden pasar, por favor. La lectura se encuentra en 1 Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres dueño de todo, y lo que hemos dado de ti hemos recibido. Oh,
Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor, primeramente por este día maravilloso y por un día más de vida que nos das. Gracias, Señor, te damos por tu provisión de esta semana y queremos entregarte, Señor, en este día lo que tú nos das. Gracias, Señor, por tu provisión y te pedimos que lo que vamos a entregarte se use, Señor, conforme a tu voluntad para la extensión de tu reino, Señor, en esta tierra. Bendice, Señor, cada hogar. Bendice, Señor, a aquellas personas que no están teniendo trabajo. Bendícelo, Señor, con trabajo. Bendícelo, Señor, con tu gracia, con tu favor. Y gracias, Señor, porque no falta el pan de cada día en nuestras mesas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie para poder alabar al Señor en esta mañana. Vamos a leer el versículo que tenemos allí en nuestros boletines. Para los que están en casa, el versículo se encuentra en Isaías 38:20. Vamos a leerlos todos juntos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Isaías 38:20. Y vamos a entonar este himno que dice: ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Asimismo vamos a estar alabando al Señor en este himno número 41 que dice: me agrada cantar. Me agrada cantar sin cesar y orar a Jesús, mi amado Salvador, quien me hizo pensar que debía jurar para siempre
Amén, Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, por esta hermosa salvación, Señor, que tú nos has dado al enviar a tu Hijo Jesús, Señor, a morir por nosotros en la cruz. En este momento, Señor, queremos predisponer, Señor, nuestros corazones para escuchar tu mensaje, que podemos, Señor, que este mensaje, Señor, pueda caer en buena tierra, Señor, y producir su fruto, Señor. Entregamos, Señor, este momento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El pastor puede pasar. Los niños también pueden pasar a sus clases. Bueno, le damos gracias al Señor que estamos reunidos aquí para estar en comunión con Dios, en comunión con nuestros hermanos, compartir juntos, como decía este salmo tan hermoso que nos leyó el hermano Nelson, acerca de la alegría que había entre el pueblo judío cuando iban a la casa del Señor para adorar. Hermanos, ¿para qué estamos aquí? Es para adorar a nuestro Dios. Todo lo que hacemos es para adoración de su nombre. Todo, hermanos. Y no existe otra razón por la cual fuimos creados. Dios nos creó para ser adoradores. Los ángeles son adoradores de Dios. Y nosotros también, ¿verdad? Y eso es la razón principal por la cual existe la iglesia. Y Dios nos manda también a nosotros llevar este mensaje a otros para que haya más adoradores de Dios. Y por eso me encanta cantar, me encantan los salmos, porque el salmista David siempre se expresaba en esa actitud de adoración a nuestro Dios. Hoy quiero leerles, o vamos a leer Mateo capítulo 7, 24 al 29. Mateo 7, 24 al 29. Vamos a leer este pasaje de la Biblia que ya todos conocemos, yo creo la mayoría lo conoce. Y yo lo puse el título Los dos constructores, ¿verdad? Los dos edificadores. Dice así la palabra del Señor en Mateo 7, 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este hermoso día que tú nos regalas, donde estamos recordando a nuestro Salvador Jesucristo, al más grande y único Salvador. Queremos también pedirte, Padre Celestial, perdón por todos nuestros pecados que cometemos delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos laves con la sangre preciosa de Cristo Jesús de toda maldad, de todo pensamiento sucio, palabras, actitudes o
omisiones que a ti te puedan desagradar, te pedimos perdón. Queremos, Señor, que tú nos hables por medio de tu Santo Espíritu. Y pedimos, Padre Celestial, que tú quites todas tinieblas que pueda haber en nuestra mente, toda distracción, que esta mañana podamos realmente ser tocados por tu palabra, que nuestra mente reciba tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí está hablando sobre un tema que era común en aquel tiempo y hoy también, ¿verdad? Acerca de la construcción de una casa. Y todos sabemos, hermanos, que importante es tener una casa, ¿verdad? Si no es nuestra, por lo menos es la casa alquilada o prestada. Y toda casa necesita un buen constructor, ¿verdad? Y el buen constructor sabe cómo hacer una casa. No sé si hoy en día existirían malos constructores, porque la mayoría ya aprendieron, me imagino, de otra persona con experiencia. Pero en el tiempo de Jesús, todavía no estaba muy dominado, por lo visto, por algunas personas el arte de la construcción. Y había gente que seguramente por cuestiones económicas, por ahorrar dinero, recursos, por falta de recursos, ellos contrataban a cualquier persona o ellos mismos construían sus casas en los lechos de los ríos, en lugares donde, como en Palestina, solía haber 6 meses de sequía o donde casi no llovía y 6 meses donde había mucha lluvia. Y en los lechos de esos ríos, que durante 6 meses donde no había lluvia, el lugar parecía que era un lugar apto para construir, porque era un lugar plano, arenoso y plano. Entonces la gente decía, bueno, no sé si tiene algo que ver con lo que pasa en la mayoría de las grandes ciudades. Hay mucha gente que hace lo mismo que lo que vamos a estudiar ahora. Construye en esos lugares planos, bajos, pero parece fácil de construir en ese lugar. Y les gusta el lugar porque es un lugar amplio, plano, y construyen su casa. Está un poquito apurado porque la gente ya quiere vivir en su casa. Entonces no se toman el tiempo, por lo menos, de cavar y encontrar un lugar sólido, una piedra, para edificar su casa. Y en aquel tiempo de Jesús había personas que construían sus casas sin tener en cuenta ese detalle. Y cuando venía la temporada de lluvias, durante 6 meses, ahí, que normalmente eran en los meses entre fines de agosto, septiembre para adelante, comenzaban las lluvias. Y en ese tiempo, los que habían construido sus casas en esos lechos eran inundados, y si no estaba bien construido, también esa casa se caía. Aguantaba un tiempito, pero no soportaba la fuerza del río, no soportaba las tormentas que venían y echaba por completo esa casa. Y Jesús usa esta ilustración de la vida real de aquel tiempo, de cómo mucha gente que no es prudente construye su casa. Ahora, la pregunta que nosotros nos podemos hacer hoy, pasando esto a nuestra propia vida, una pregunta: ¿cuál es nuestra base o sobre qué está cimentada nuestra vida cristiana? Nuestra vida cristiana podemos compararlo con una casa, entonces. Aunque todos decimos ser cristianos, es aquí donde nos podemos diferenciar. Bueno, les conté acerca del constructor imprudente o de aquel constructor inexperiente. También hay un constructor que tiene experiencia y quizás busca un lugar un poco más alto y cava hasta encontrar una piedra. También era costumbre en aquel tiempo traer piedras de otro lugar y hacer la base. Generalmente se buscaban piedras grandes y pesadas, y sobre esas piedras ellos edificaban sus casas. Y ese constructor, que era más sabio, edificaba sobre ese cimiento de piedras. Y cuando venía la temporada de lluvia, esa casa no se movía de su lugar y quedaba firme,
porque estaba cimentada sobre la roca. Nuestra vida cristiana es parecido a esto. Cuando nosotros estamos en buena base, nosotros vamos a... Porque van a venir tiempos difíciles. Y estamos en tiempos difíciles. Si nuestra base es buena, hermanos, van a venir tormentas, van a venir ríos, van a venir huracanes, van a venir terremotos. Y nuestra vida cristiana, que ha sido cimentada correctamente, no va a caer. Vamos a ir mirando un poquito entonces eso. Y hemos visto en Mateo 7, 24 al 29, voy a volver a leer una parte donde dice, Jesús dice, el versículo 24, cualquiera pues que me oye, que escucha a Dios, presten atención, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí está la clave en este versículo 24. Un constructor prudente es aquel que primeramente, pasando para nuestra vida cristiana, es aquel que escucha atentamente la palabra de Dios, que presta atención, que presta oído. Y como ejemplo, podemos yo soy de dar muchos ejemplos, saliendo un poco de la construcción. Un soldado tiene que estar atento a las órdenes de su superior. Porque él no puede decir, ¿qué me dijiste? No te escuché. Porque va a ligar. Va a sufrir la consecuencia de no haber prestado atención. Entonces, uno de los requisitos para tener una base firme es escuchar atentamente, con atención, lo que Dios nos dice a través de su palabra. Ese es el primer requisito. Por ahí comenzamos. Antes de que tú seas en tu profesión, antes de ser un buen ingeniero, tenés que sentarte en las clases de aula y escuchar. Los discípulos de Jesús, antes de ser enviados, tenían que sentarse en la aula con Jesús y escuchar los mensajes de Jesús, prestar atención, porque cada palabra que Jesús menciona es importante para nuestra vida, para la vida de los que quieren ser seguidores de Jesús. Un buen soldado escucha atentamente a su superior y sabe lo que tiene que hacer. Hay un peligro cuando nosotros no escuchamos a nuestro superior. ¿Quién es nuestro superior? Dios es nuestro superior. Hay una historia narrada acerca de unos militares de la naval, creo que eran en España, españoles eran, y que estaban en una escuela justamente para aprender a ser marineros, sería, ¿verdad? De la naval. Y ellos tenían que unir un barco pequeño que tenía que remolcar, no sé cómo le llaman a esos remolcadores, era un remolcador, pero era pequeño y tenía que estar remolcando un barco grande, bastante grande. Y era una de las prácticas de ellos, ¿verdad? El caso de salvataje. Y tenían que atar en el lugar correcto, las cadenas de un lado y las cadenas que son de hierro pesado, son cualquier cadenita, y otra por el remolcador. Y ellos eran marineros, estaban aprendiendo a ser, vamos a decir, marineros. Y estaba el capitán, estaba observando lo que estaban haciendo y de repente comenzó un movimiento brusco del barco grande, que hizo que las cadenas comenzasen a volar por el aire. Parece que unas olas grandes le movieron de su lugar. Y esas cadenas comenzaron a moverse de una manera peligrosa
Y antes que esas cadenas comiencen a moverse, el capitán dijo: cuerpo a tierra, cuerpo a tierra. Menos mal que estaban atentos, porque esas cadenas podían destrozarle a cualquier persona que no obedeciese las órdenes del capitán. Se tiraron a tierra y con eso evitaron una muerte segura. Estar atentos es importante también, hermanos, para nuestra vida cristiana, porque el Señor nos advierte acerca del pecado y sus consecuencias, que el pecado que produce muerte. Entonces, hermanos, vemos que el primer mandato del Señor es estar atento a su palabra, escuchar bien las órdenes. Hermano, la Biblia, la palabra de Dios, no es solamente para ser leída, sino para prestarle atención a los detalles. Hay detalles que a veces saltamos, pero esos detalles son importantes para que podamos hacer las cosas correctamente y podemos ser salvados de muchas tragedias en la vida. Muchos hombres de Dios que no prestaron atención a ciertos detalles fracasaron. El apóstol Pablo era un hombre preparadísimo, era un hombre que había sido instruido por Gamaliel, era un hombre que tenía la mejor preparación prácticamente de su tiempo. Era fariseo, era el más estricto en cuanto al cumplimiento de la ley, era judío, tenía también nacionalidad romana, o sea, era lo máximo que se podía aspirar para un hombre como él. Y era la tendencia del apóstol Pablo era un problemita que si él no prestaba atención le iba a hacer fracasar en su ministerio y no íbamos a conocer al apóstol Pablo que hoy en día conocemos. Era el orgullo. El orgullo era el talón de Aquiles para el apóstol Pablo. Por eso, hermano, cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que prestar atención, porque de repente la palabra del Señor te apunta a alguna debilidad que vos tenés o que yo tengo. El Señor te quiere salvar. Te quiere salvar porque esa debilidad es ahí donde está más débil la soga, ahí se rompe y se cae todo. Y el apóstol Pablo tenía ese problema del orgullo, y Dios en su misericordia, por lo visto que él estaba orando bastante, Dios envió un aguijón en la carne para que el orgullo del apóstol Pablo se mantuviese bajo. Fácilmente podemos caer en el orgullo. Bueno, entonces eso es como un ejemplo, hermanos. Ahora, hay un punto B. Ese es el punto A, escuchar atentamente a Jesús. El punto B, hermanos, estar dispuesto a obedecer inmediatamente. Como estos soldados se tiraron cuerpo a tierra inmediatamente y fueron salvados de una muerte inminente. Como buenos soldados de Jesucristo no discutimos la orden, sino más bien procuramos obedecer lo más pronto posible. Si el Señor te dice, ama a tu prójimo, tenemos que procurar hacerlo lo más rápido posible. Y ayer estuvimos hablando con Lucas, estábamos con los jóvenes, ¿verdad? Él, ¿verdad? El joven y yo no tan joven, ¿verdad? Acerca de la parte práctica del amor, del buen samaritano. Él no se puso a discursar, a sermonear sobre el amor, sino él fue directamente a aplicar el amor. Él fue obediente quizás a esa parte interna, aunque el samaritano no era precisamente un seguidor de Dios directamente, pero él tenía todavía internamente en su corazón lo que Dios puso en todo ser humano, que es la conciencia. Dios puso en toda persona la conciencia, que todavía es un puntito de nuestro ser que nos lleva a ser conscientes del bien y del mal, aunque no está tan desarrollada. Cuando venimos a ser de Dios, hijo de Dios, la conciencia
se eleva a lo máximo, y por eso cuando pecamos nos damos cuenta. Y también nos damos cuenta cuando tenemos que demostrar compasión por el prójimo como el buen samaritano. Estar dispuesto a obedecer inmediatamente significa también que nosotros también vamos a no solamente a demostrar amor en palabras, en hechos, sino muchas veces también predicar del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo yo puedo demostrar mi obediencia al Señor Jesucristo? Hablando también a otro de Jesucristo. Ayer o anteayer estuve escuchando a un pastor hablando sobre la muerte, las muertes, los asesinatos que están sucediendo últimamente. Y a mí me llamó la atención lo que dijo. Él dijo que como cristianos, cuando nosotros no hablamos del amor de Dios, no evangelizamos, no le compartimos a nuestros amigos, colegas de trabajo, estamos siendo tan culpables de asesinato como aquellos que matan a la gente. Y a mí me dolió lo que dijo, pero es cierto. Estamos siendo obedientes a la palabra del Señor, hermanos. Mateo 28, 19 al 20, podemos mirar ahí. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice ese texto, hermanos? Una de las cosas que el Señor nos manda, y como soldados de Jesucristo tenemos que estar dispuestos a obedecer sin discutir. No, pero Señor, está lloviendo. Dios te dice, anda a visitarle a ese tu amigo que necesita de Cristo, se está a punto de morir. Nunca le hablaste de Jesús a tu papá, a tu mamá, a tu hermanito, a tu vecino, a tu mejor amigo. No puede ser que tanto tiempo estuviste, eres hijo de Dios y no le hablaste de Jesús. Dice el Señor en el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí el Señor no te dice, si querés irte a hablarle a tu amigo de Jesús, andate. No dice así. Los que comprenden de literatura, los que hemos estudiado en la escuela, en el colegio, sabemos lo que son las palabras imperativas, las órdenes o los verbos imperativos. Imperativo, ¿qué quiere decir? Cuando alguien te dice, acá Jesús le dice, por tanto, id, haced, id, haced. ¿Qué es? ¿Es un verbo dubitativo o qué? Es un verbo imperativo. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, cuando le prestamos atención, no tenemos excusa. No tenemos excusa. No podemos decirle, pero Señor, yo no sabía que eso era obligatorio. Yo no sabía que yo tenía que hacer eso. Yo no sabía que tenía que ayudarle a mi hermano en Cristo cuando está pasando por necesidades y orar y ayudar, llevarle un pedazo de pan o llevarle un almuerzo. Mi hermana en Cristo está enferma y yo sé que ella no puede cocinar, entonces yo me voy y le visito. ¿Y qué hago? Me ofrezco para ayudarle a cocinar en su casa. Eso es un mandato del Señor, hermanos. Id y haced discípulos. Y hay otro mandato, bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándoles. Hay varias órdenes que el Señor nos ha dado. Id, haced, bautizad, ¿verdad? Bautícenles, enséñenles. Entonces, hermanos, ¿de quién es el vamos a decir, este deber de predicar, de enseñar, de discipular, de ir?
¿De quién es? ¿Es del pastor nomás? ¿Es de los líderes de la iglesia nomás? Es de todos. Hermanos, todos somos los cristianos, somos discípulos de Cristo. No es solo el pastor o el hermano Nelson o los líderes, los maestros de escuela dominical. Ellos no son los únicos que son discípulos de Cristo. En la realidad tendríamos que llamarnos, en vez de hermano, discípulo fulano. Porque debiéramos ser y actuar como discípulos de Jesucristo. Seguidor de Jesucristo significa discípulo. Los discípulos imitaban a su maestro, seguían los pasos de Jesús. Nosotros, si somos discípulos, tenemos que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo en obediencia. Hermanos, parece que a veces nos cuesta entender esa palabra id. No dice quédate nomás. Parece que nosotros escuchamos mal o mal interpretamos. Nos falta hacer más lectura comprensiva, ¿verdad? Y vemos, si miramos atentamente, no nos dice quédense ahí nomás en el templo. Ahí nomás. Y así la gente tiene que venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. No. El Señor nos manda que salgamos de nuestras 4 paredes. Yo no digo que no nos reunamos, no digo eso, sino que durante la semana, cuando nos vamos en el trabajo, cuando estamos en nuestra casa con nuestros seres queridos, quizás algunos no son cristianos, cuando estamos en el estudio y tenemos tiempo libre, no cuando está hablando la profesora, sino en el tiempo libre, podés compartir algo acerca del amor de Dios a tus compañeros y amigos. Hermanos, en Mateo, en otra traducción dice, en nuestro Reina Valera dice, por tanto, id. En otras traducciones dice, mientras vayan, ¿a dónde? A su estudio, a su trabajo, a su casa, al deporte, ¿verdad? A correr, a caminar, a divertirte también, ¿verdad? Mientras te vas a hacer lo que sea y está alguien que necesita escuchar la palabra del Señor, aprovecha y habla de Jesucristo. Habla de mostrarle amor o darle un buen consejo. Porque muchas veces, por ejemplo, entre las señoritas, hay señoritas que no son cristianas que le van a dar malos consejos. Y tú eres cristiana y tú le puedes dar buen consejo a aquella chica que no es creyente. Y le decís lo que dice la palabra del Señor, porque es para su bien. Una chica se embaraza, está de 2-3 meses, y cuál puede ser muchos de los consejos que va a recibir en el mundo. Le pueden decir abortar. ¿Y cuál es el consejo que una hija de Dios puede darle? No. Ese niño es un niño precioso o una niña preciosa, y la Biblia dice no matarás. Y Dios puede traer bendición aún dentro de nuestras equivocaciones. No estamos para rechazar a un bebé. Podemos dar buenos consejos, por ejemplo, en nuestro trabajo, a nuestros líderes, inclusive acerca del manejo de la finanza. A los doctores, nosotros los cristianos podemos dar buenos consejos acerca de algunas cuestiones éticas también. Entonces, todas esas cosas, hermanos, es importante. Eso es obedecer lo que Dios dice en su palabra. Si es que obedecemos, no es solamente escuchar. ¿Se acordaron que la primera parte era escuchar atentamente? La segunda parte era obedecer inmediatamente. Y si escuchamos y obedecemos la palabra de Dios, entonces el Señor dice, tu casa está firme porque está construida sobre la roca que es Cristo. La primera parte de escuchar tiene que ver con conocer también la doctrina. Tiene que ver con venir a la escuela dominical, estudiar desde chiquitito, conocer la doctrina, conocer la palabra de Dios, qué dice acerca de Dios, qué dice acerca del hombre, para que cuando venga alguien
con una falsa doctrina, porque están apareciendo muchas falsas doctrinas que te dicen, no, todas las religiones son buenas. Ustedes los cristianos son buenos, los budistas también son buenos, los hinduistas también son buenos, todo es bueno. Todos los caminos te llevan al cielo. Eso es mentira. Porque no hay otro nombre en quien podamos ser salvos, sino a través de Jesús. Jesucristo es el único camino. Jesús dijo en Juan 14:6, él mismo dice, yo soy el camino. No dijo, yo soy uno de los caminos. Podés elegir nomás. ¿Querés venir conmigo o querés irte con Pedrito o con Juan? No, Jesús dijo, yo soy el camino. Y inclusive puso en la palabra que es uno de los nombres de Dios, yo soy. Yo soy es uno de los nombres de Dios, el que existe por sí mismo. Y el camino, no es cualquier camino. A los seguidores de Jesucristo en el libro de los Hechos se le llama a los del camino, porque siempre andaban recorriendo por ahí. Ojalá que digan de nosotros también los del camino, ¿verdad? Aquellos pequeños cristos también se les llamaba a los cristianos, porque eran muy parecidos a Jesucristo en su manera de vivir. Eran discípulos de Cristo, es decir, seguidores, imitadores de Jesús. Amaban a las personas y procuraban siempre agradar a Dios en todo lo que hacían. Eso es, hermanos, estar en la roca. A veces nosotros nos llenamos de la parte A. Punto A es prestar atención, somos buenos atendiendo, pero somos malos en la práctica, en la obediencia. A veces lo que nuestra excusa, hermano, es no tengo tiempo. Estoy siempre muy apurado. Estoy corriendo de aquí para allá y no tengo tiempo para Dios. Apenas tengo tiempo a la mañana para leer la Biblia, orar y ya me voy a mi trabajo, después vuelvo ya cansado y pero el Señor no te pide que, el Señor dice en Mateo 28, mientras estás en tu trabajo, no me vas a decir que no tenés 5 minutos para hablar con tu compañero, compañera, amigo, amiga, colega. No me vas a decir que no te vas a jugar de vez en cuando por ahí y no tenés tiempo para hablar mientras que te sentás a tomar tereré o a tomar una gaseosa. O no te vas por ahí a comer algo con tus amigos. Mientras estás haciendo eso es lo que tenés que poner en práctica la palabra de Dios. Hermanos, es tan simple pero a veces tan complicado también la palabra del Señor para nosotros. O mejor dicho, nosotros nos complicamos y nos cuesta tanto. No es necesario que te pongas un traje y corbata para hablarle de Jesús a nadie. Con chorcito, con zapatilla y con remerita a tu amigo, a tu mejor amigo, quien más tenés confianza, a ese tenés que hablarle primero de Jesús. A ese podés hacer, ¿sabes cómo? No es solamente en palabras, podés ayudarle cuando está, yo digo, un estudiante, le estaba diciendo ayer a Lucas, a veces no siempre tenemos plata en el bolsillo para pasarle la mano al necesitado. Pero vos sos muy bueno con la guitarra, con los instrumentos. Él es muy talentoso, ¿verdad? Musicalmente, y acá hay muchos talentosos. Hay maestras, hay personas que tienen conocimiento de muchas cosas. Entonces yo le dije a Lucas, hay muchos chicos, niños, que necesitan a alguien que les enseñe, por ejemplo, matemática. O compañeros, ¿verdad? A lo mejor vos estás adelantado a tus compañeros y vos te vas y le decís, yo te puedo ayudar, tal hora, tal día, puedo irme a tu casa o venir a mi casa, vamos a estudiar juntos. Ese acto es un acto de amor. Le estás dedicando tu tiempo, le estás dedicando un poco de tu esfuerzo y tu talento, tu conocimiento para ayudar a tu prójimo. Entonces, cuando le hable de Jesús, Él no se va a cerrar a vos, Él se va a abrir. Se va a abrir porque Él ya vio que realmente vos demostrás amor. Con tus acciones, con eso que vos tenés. Como dije, no hace falta llevarle plata. A veces la plata es peligrosa, porque yo ya sé que hay gente que vos le das plata a estos niños de la calle o a algunas personas de la calle y en vez de que compren una banana, un yogurcito, un pancito, algo más saludable, ellos compran droga.
Entonces, hay otras maneras mejores de ayudar. Y eso es, hermano, lo que el Señor nos pide. No pide otra cosa. Solamente nos pide nuestra obediencia. Un constructor imprudente, hermanos, lo contrario, es aquel que escucha y no presta atención. Es aquel que no está dispuesto a obedecer. El que no presta atención puede equivocarse. A veces una orden mal escuchada puede representar un peligro. En la guerra, una orden dicha puede ser, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ellos comunicaban por radio el lugar donde tenían que disparar la artillería para destruir la fortaleza del enemigo. Y él tenía que indicar la latitud, la longitud, el lugar exacto donde tenía que caer las bombas. Si él no daba la indicativa correcta, esas bombas podían caer sobre su propia cabeza, sobre sus propios soldados. Entonces, si no prestamos atención, si no somos atentos, podemos también fracasar. La Biblia, a veces yo tengo un poco de recelo cuando le doy a una persona que no sabe leer bien y lee la Biblia y dice, donde dice Dios nos ama, pero como siempre se traga la S, dice Dios no ama. Dios no ama. Hermanos, hay que prestarle atención a la palabra de Dios, hay que buscar interpretarla correctamente, porque de lo contrario podemos entenderla de una manera equivocada. Para eso, hermanos, existen tantas buenas herramientas, libros de teología, comentarios. Entonces, antes de sacar conclusiones equivocadas acerca de un versículo, tenemos tantas herramientas buenas, o podemos consultar con un hermano o una hermana que conoce más la palabra de Dios acerca de temas candentes, el divorcio, la crianza de los hijos, el matrimonio. ¿Cuántos fracasan en el tema del amor, por ejemplo, en el matrimonio? Y piensan que el único requisito para casarse es quererle a la chica, cuando la Biblia te dice claramente, no os unáis en yugo desigual. Pero si analizamos ese texto profundamente, hasta vamos a entender que no quiere decir que no solamente tenés que casarte con una cristiana o con un cristiano, sino que tenés que casarte con un cristiano. Si tú eres un cristiano espiritual, tienes que casarte con una cristiana espiritual. Porque si como cristiano espiritual busca una cristiana que no toma en serio a Dios, eso te puede acarrear también en fracaso. Sobre todo para aquellos que tienen llamado pastoral, misionero, los que quieren ser siervos de Dios, dedicarse más a tiempo completo o a medio tiempo, eso les puede afectar. Es importante seleccionar correctamente quién va a ser nuestra, como dicen, nuestra media naranja, ¿verdad? Porque, hermanos, detrás de como decían un dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Tú puedes ser un excelente profesional en algún área, ¿verdad? Pero si tu esposa, tu entorno no te apoya, te pueden hacer fracasar. Y como cristianos, una mujer es un apoyo imprescindible en la vida espiritual de un hombre. Y lo mismo pasa para la mujer. Si la mujer se casa mal, va a sufrir. Y la vida se trata de tomar decisiones siempre basadas en la palabra de Dios como cristianos, ¿verdad? Entonces vamos a estar sobre la roca, porque prestamos atención a la palabra de Dios. El éxito, hermanos, de nuestra vida cristiana no depende de nuestra propia sabiduría, nuestras razones humanas, sino de prestar atención a la palabra de Dios. No confiemos en nuestra propia sabiduría, sino busquemos siempre la palabra de Dios. Es la que nos va a orientar de manera correcta en la vida cristiana para tomar las decisiones, inclusive aquellas que uno parece que son pequeñeces, pero que para Dios es importante. Para Dios es importante
tus hijos, tu esposa, tu familia, tu trabajo. Para Dios es importante tu estudio, la decisión que vas a tomar. Al Señor le importa y le importa mucho tu trabajo. Al Señor le importa tu salud física, tu salud mental y tu salud emocional. Si leemos los salmos, si leemos los proverbios, si leemos toda la Biblia en general, te vas a dar cuenta que a Dios no solamente le interesa una área de tu vida, sino toda tu vida. Entonces, cuando toda nuestra vida está cimentada en la palabra de Dios, en Jesucristo, que es la roca, y no quiero citar textos bíblicos porque sabemos ya que Jesús es nuestra roca. Y todas las verdades son importantes para nuestra vida. Todas las verdades que están en la Biblia. Entonces, hermanos, para concluir, en la obediencia a la palabra de Dios, cerramos la clave del éxito. Sin obediencia, como cristianos vamos a fracasar. La obediencia, entonces, hermanos, es fundamental para el Señor. A tal punto que Dios compara la desobediencia con la rebelión. La rebelión también es considerado idolatría. Es declararme enemigo de Dios. La rebelión y la desobediencia es falta de amor. Cuando vinieron los estudiosos de la ley, los levitas, los fariseos, los escribas, le preguntaron qué tenemos que hacer para ser salvos. Y ellos mismos respondieron que hay que amar a Dios y amar al prójimo. Pero ellos no practicaban, ellos no obedecían ese mandamiento. Y por eso ellos perdieron las bendiciones más grandes de Dios, de reconocer a Jesús como el Mesías, de reconocer al único Salvador, Jesucristo. En esta mañana, hermanos, quiero invitarles como Iglesia de Jesucristo a poner en las manos de Dios nuestros dones, nuestros talentos este año 2021, para que digamos al Señor: Señor, yo quiero no solamente hacer lo que ya estoy haciendo, sino quiero obedecerte en cuanto a hablar a otro de Jesús, quiero obedecerte en integrar en un ministerio, porque estamos queriendo trabajar en los ministerios de evangelismo, estamos queriendo trabajar en ministerios en los hogares, queremos trabajar con las hermanas en Cristo, la sociedad femenil, queremos trabajar con los hombres, sociedad de hombres, y queremos que como iglesia digamos presente: yo quiero trabajar para el Señor. No es para ningún hombre, sino es para el Señor. No lo hacemos para nadie presente aquí, es decir, ningún ser humano, sino para nuestro Dios. Para Él vamos a trabajar. Y digámosle al Señor Jesucristo: yo quiero ser obediente. Yo quiero obedecer tu palabra. Vamos a terminar con una oración. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra que nos habla acerca de quién es aquel que va a permanecer en medio de la tormenta. No es aquel que solamente escucha y a veces no lo escucha atentamente, sino aquel que escucha atentamente, presta atención y está dispuesto a obedecer tus mandamientos. Oh Dios Santo, no es fácil, pero sabemos que con tu ayuda podemos lograrlo. Señor, la base, la clave del éxito para nosotros está en obedecer tu palabra, no solamente en escucharla, en aprenderla, sino estar dispuestos a decir: heme aquí, Señor, yo quiero trabajar para ti, yo quiero estar en un equipo de trabajo, o estar como líder y hacer tu obra, Señor, aquí en la Primera Iglesia Bautista de Asunción. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas presentes, oh Dios eterno. Ayúdanos, oh Dios, a ser realmente de bendición para que nuestra vida, Señor, como cristianos, Señor,
pueda dejar frutos evidentes. Porque el que no vive para servir, como dicen, no sirve para vivir. Queremos servir, Padre Santo, en tu obra. Queremos servir hablando a otros de Jesucristo. Queremos servir demostrando el amor de Jesucristo. Queremos servirte a ti, sirviendo a nuestros hermanos y hermanas y a nuestros prójimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra que hemos escuchado en esta mañana. Y ayúdanos, oh Dios Santo, a ponernos las pilas y estar dispuestos a obedecerte en este 2021, Señor, y poner nuestras casas, nuestros talentos, nuestras capacidades en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Gracias, pastor, por ese mensaje sobre los 2 cimientos. No sé si se dieron cuenta, pero el pastor habló sobre construcciones y durante el culto se escuchaba el ruido de construcción a cada una cuadra. O sea que esos obreros tuvieron un imperativo también de ir y hacer construcción día domingo, ¿verdad? Normalmente ellos descansan domingo. ¿Qué tal si nosotros también 7 días a la semana ir y hacer discípulos, como estaba diciendo el pastor? Y justamente el 4º domingo de mayo, el domingo 23 de mayo, queremos tener continuar con nuestra asamblea, donde vamos a tener, donde vamos a estar confirmando las diferentes comisiones, ministerios de la iglesia. Entonces, si alguien quiere aportar su don, su habilidad para algún ministerio, queremos escucharles. Pueden contactarse con los hermanos encargados de cada ministerio en el lugar donde quiere trabajar. Bueno, queremos orar antes de cantar un último himno y así terminar con nuestro culto. Y queremos mencionar varios motivos de oración. Tenemos varios hermanos y hermanas que están pasando por momentos difíciles de salud. Hermanos, vamos a seguir orando por el hermano José Cano y doña Mami. Cuando yo hablé con el hermano José el viernes ya estaba bastante mejor. Agradece las oraciones que hemos realizado por él. Nuestro hermano Amado Duarte y doña Faustina, el hermano Armado está internado este fin de semana a causa del coronavirus. La hermana Faustina también está con coronavirus. Estemos orando por ellos, también por la familia que le está cuidando. El pastor Augusto, por quien estuvimos orando, ya está recuperado. Había mencionado el domingo pasado que la hermana Felicita estaba con coronavirus. Ella también ya está bastante mejor y ellos agradecen las oraciones de la iglesia. Seguimos orando por la hermana Cristina Cantero, también con coronavirus, y hoy también es su cumpleaños, así que 2 motivos de oración para la hermana Cristina. Estemos orando también por el pastor Gregorio Fernández y doña Guillermina. Ellos están queriendo venir y participar con nosotros en los cultos, pero no pueden por motivo de salud. El pastor Gregorio está con la necesidad de tener una intervención quirúrgica esta semana, entonces pidió oración por eso. Y la hermana Guillermina también está ya bastante mejor de su problema de salud, está siguiendo con su tratamiento. También oremos o recordemos al pastor Elvio Jiménez. En esta semana su cuñado falleció allá en la villa, entonces estemos orando por esa familia. Es el marido de su hermana, la persona que falleció, era un hermano que asistía a la misión Labranza de Dios también. Y oremos por nuestro país. Estamos en una situación complicada como país, la región también. Oremos para que como país podamos superar esta situación. Oremos por nuestros gobernantes para que ellos puedan tener una buena gestión. Todo lo que de repente escuchamos en las noticias es mala gestión. Oremos para que tengan una buena gestión nuestros gobernantes y oremos unos por otros. Yo no tengo otro motivo más. Pastor, si querés pasar aquí y orar, si querés agregar también un motivo más también para orar también, pastor. Y mientras tanto voy a invitar al grupo de alabanza que ya esté pasando aquí adelante para dirigirnos de nuestro último himno. Pastor.
Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, te adoramos, te exaltamos, te damos gracias, porque sabemos que tú nos escuchas, Padre. No porque nosotros seamos merecedores de nada, sino porque tú eres un Dios bueno. Te damos gracias, Padre Celestial, sobre todo porque tú escuchaste nuestras oraciones por la sanidad de los hermanos. Gracias por la sanidad de la hermana Zoila, que ya está bien. Gracias por el casamiento de su hija Florencia con Daniel, que ahora ya es su esposo. Te pedimos, Señor, tu bendición sobre ese matrimonio, Padre. Bendícelo, Señor, que ellos puedan ser realmente un matrimonio que sea de bendición para muchas personas con su testimonio, con su vida, Padre. También, Padre, te damos gracias por la restauración de otros hermanos que estuvieron enfermos, Señor, que hemos estado orando también, que tú le restauraste, como la hermana Rosa también. Y te seguimos pidiendo, Señor, que tú la sigas guardando a ella de toda enfermedad, Señor, que la sigas protegiendo y bendiciendo en este momento, que ella ahora está cuidándole a sus padres, Señor, a don Amado, a doña Faustina, que están, Señor, realmente necesitando nuestras oraciones, necesitando, Dios, que tú te manifiestes en sus vidas. Padre Santo, te pedimos por doña Faustina en este momento, que tú levantes su ánimo, que le devuelva su fe, Padre Santo, que quites todo desánimo de su corazón, Señor, que ella aprenda a confiar en que tú vas a proveer para todas las necesidades. No solamente la vas a sanar, la vas a fortalecer en su cuerpo, sino también en su alma y en sus emociones. Bendícela, Señor, a ella y a don Amado también. Te pedimos, Padre, su restauración completa, tanto física como en lo espiritual y en lo emocional. También, Padre Santo, pedimos por el pastor Gregorio y su esposa Guillermina. Señor, por la salud de ellos te pedimos, que ellos estén bajo tu cuidado y protección. Y sabemos que el pastor Gregorio tiene que ser intervenido, y te pedimos que tú estés en control de esa intervención quirúrgica, Padre Celestial. Bendecimos también la vida de don José Cano, su salud de él, de su esposa también, que tú los guardes del mal y fortalezca, Señor, su salud física, emocional y espiritual. Que él pueda ser también un testigo fiel ahí donde él esté trabajando, Padre. Por la hermana Zoila, gracias. También te pedimos, Padre, por aquellos hermanos que no están presentes, por la familia Villalba, Ruiz Díaz y otros que no están viniendo, Señor, por causa de esta enfermedad del coronavirus, no porque estén enfermos, sino porque quizás para evitar el contagio, Padre. Así como el pastor Gregorio y otros hermanos mayores de edad que no están viniendo, la hermana Rosana de Ortiz, que también por causa de la edad también ya le cuesta venir, sería bastante difícil para ella venir en este lugar. Te pedimos también que tú estés fortaleciendo su vida, su mente, su cuerpo, su espíritu en este momento. De cada hermano que no está pudiendo estar en este lugar, que tú estés presente con ellos, Señor. Y también nos acordamos, Padre Celestial, del pastor Augusto Vega, del pastor Elvio Jiménez, que están pasando también por situaciones difíciles, ya están recuperados, y por eso te damos gracias por el pastor Augusto y doña Felicita. Gracias también por el pastor Elvio, por el trabajo que está haciendo en la labranza de Dios y en Getsemaní. Te pedimos, Padre Celestial, que tú les consueles a su hermana que perdió su marido, Padre Celestial. En este momento de dolor, que tú estés consolando a sus hijos pequeños, Señor. 3 hijos quedaron sin papá, que, Señor, no sabemos por qué, pero tú lo sabes, Señor. Consuela a su esposa y a sus hijos en este momento. También, Padre Celestial, nos acordamos de los estudiantes que están en el extranjero, Jonathan, la hermana Cecilia, también por Paola, que tú estés con ellos, fortalécelos, guárdalos del mal, de toda enfermedad. Úsalos, Señor, en ese lugar para ser testigos de Jesucristo, Padre. Pedimos también por nuestro país, el Paraguay. Tú sabes, Señor, la situación difícil, no solamente en nuestro país, sino mundialmente, pero queremos pedirte en forma especial por nuestras autoridades, por el presidente de la República, por los ministros,
sobre todo el ministro de Salud, también, Señor, por los de emergencia, para que sepan atender las necesidades que hay en el pueblo, para que el gobierno que está actualmente pueda ser sabio en el manejo de la crisis actual que estamos pasando, Señor, y puedan ayudar a los necesitados, a los que no tienen pan para comer, o a aquellos que están sufriendo un pariente enfermo y no tienen recursos económicos, Señor. Que este gobierno, Señor, pueda darse cuenta y administrar correctamente los recursos, Padre. Te pedimos, Señor, por las vacunas también. Señor, si es tu voluntad que Paraguay pueda recibir esas vacunas que están pendientes también, que tú favorezcas a nuestro país en ese sentido, que toda oposición, todo lo que opone a Paraguay, para que Paraguay sea bendecido, Señor, sea quitado de medio y así Paraguay pueda ser bendecido, Señor. Te pedimos la bendición en cuanto a salud, en cuanto a educación y en cuanto también al trabajo, a los recursos para la gente. También, Padre Santo, para que tu iglesia, la iglesia de Jesucristo, Señor, se despierte. No solamente la primera Asunción, sino todo el Paraguay. Podamos, Padre Celestial, ser también de bendición para aquellos que así lo necesiten, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre bendito de Cristo Jesús. Acompáñanos a nuestros hogares y que podamos poner tu palabra en práctica. Te lo pedimos esto nuevamente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Y un último anuncio antes de cantar y retirarnos a la casa de nuestro Dios. Queremos agradecer a todos los hermanos y las familias que han aportado para la canasta de la iglesia. Como podrán ver ahí, ya no entra más nada en la canasta y ya pudimos ayudar a 3 familias de la iglesia en esta semana con lo que se dio el domingo pasado. Entonces agradecemos la ayuda de los hermanos y cada segundo domingo del mes queremos tener ese tiempo de poner la canasta y para que los hermanos puedan traer. Entonces el próximo domingo 13 de junio sería la próxima vez que estaríamos pidiendo a los hermanos si pueden traer algo para ayudar a la canasta de la iglesia. Gracias, hermano. Vamos a terminar con este himno número 126 que dice: El Rey ya viene.